Siendo el presidente de la República el hombre más informado, yo me pregunto si Juan Bosch no tenía información de esos militares golpistas y de esos grupos económicos que ya de antemano habían preparado un plan para darle el golpe de Estado. ¿Entiende usted, profesor, que hubo sectores económicos, industriales, poderosos que de alguna forma u otra generaron ese caldo de cultivo para que Bosch al final terminara fuera del poder? El cónsul de los Estados Unidos, John Barlow Martin, dijo que Enver Barrera y Luis Amé Mateo le habían dado más carpeta que la propia oposición al gobierno de Juan Bosch. Una pregunta que nosotros dejamos al aire en un programa anterior y que hoy tenemos que despejar para continuar con esa conversación que hemos tenido tan amena. Quisiera saber, profesor, ¿cuáles fueron las causas que originaron o que dieron al traste con el golpe de Estado al profesor Juan Bosch ese 25 de septiembre del año 1963? Bueno, Juan Bosch era una persona que se había formado políticamente en Cuba. Fue secretario del presidente Pío Socarrás. Y cuando vino al país tenía mucha formación política y también era portador de ideas liberales y trató de implementarla cuando llegó al poder. Entre ellas, por ejemplo, está una reforma a la Constitución donde incluyó muchísimas reformas liberales. Por ejemplo, entre ellas podemos citar la proclamación de la educación laica, es decir, la separación entre iglesia y Estado, la eliminación de la prohibición del aborto, que estaba prohibido el aborto durante la dictadura de Trujillo, y para la iglesia será un valor fundamental. También Juan Bosch afectó a algunas multinacionales como Obersea y eso, planteó una reforma agraria profunda y, digamos, eso no cayó bien, esa constitución que Bosch formuló en 1963, no cayó bien entre los sectores conservadores de la sociedad dominicana y lo acusaron de ser un comunista. Que sería, vamos a decir, el término comunista sería la bandera que iban a enarbolar, o sea, a poner en alto esos sectores de ultraderecha, esa oligarquía rancia que estaba en el gobierno o asociada y vinculada vamos a decir, a la tiranía de Trujillo. Porque de una manera u otra, por mencionar un caso, la Casa Vicini, los Rockefeller a través de la Sí, Exxon sí. Standard Oil, que estaban aquí presentes también con sus intenciones de contrataciones para la refinería Y que no pagaban y que no impuestos. pagaban impuestos, pues evidentemente tenían que buscar una salida para provocar la salida del profesor Juan Bosch del poder y seguir ellos con su propia agenda. Entonces, interesante esa parte. Ahora bien, para provocar el golpe de Estado o para promover el golpe de Estado, ¿entiende usted, profesor, que hubo sectores económicos, industriales, poderosos que de alguna forma u otra propiciaron, generaron ese caldo de cultivo para que Bosch al final terminara fuera del poder? Sí, se unieron muchísimos sectores. Primero se unió la Unión Cívica Nacional. Que sería, la Unión Cívica Nacional era de ultraderecha, ¿usted la considera Era un ultraderecha? partido, se puede decir, en ese momento del centro, Del centro. pero en principio planteó, cuando Juan Bosch se postuló a las elecciones, ellos desarrollaron una política contra los trujillistas. Y Juan Bosch hizo lo contrario, que planteó la idea de borrón y cuenta nueva. Entonces, se unieron los grupos cívicos, encabezados por el doctor Viriato Fiallo. Sí. Se unió el gran empresariado, se unieron los comerciantes, que hicieron una huelga terrible en Santo Domingo y en la mayoría de los pueblos del país, en muchos pueblos del país. Esa huelga solamente no lo apoyaron los comerciantes de De Santiago, que eran Santiago, sí, grupos más Santiago. liberales. También, por supuesto, estaba la Iglesia Católica contra Juan Bosch, porque lo acusaba de comunista y porque ya Juan Bosch había planteado ideas y había hecho propuestas contrarias a la Iglesia Católica, como por ejemplo el tema de de la educación laica. Y supresión de algún tipo de privilegios que Claro. ya Trujillo le había concedido a la iglesia. Quizás viene aquí a mencionarse el concordato, no, no sé si tal vez guarda alguna relación Sí. dentro del paquete de privilegios que tenía la iglesia católica en su Y momento. además se aglutinaron grupos de la ultraderecha, encabezados por un periodista, Rafael Bonilla Ibar, Bonillita,
Ajá. Y se mantuvo una campaña en los medios de comunicación muy terrible contra Juan Bosch, acusándolo de comunista, burlándose de él, le llamaron ovejo, le llamaron, o sea, trataron de denigrarlo y de desacreditarlo. Y Bosch se mantuvo siempre firme, mantuvo una posición firme, inflexible. De hecho, en la posición de Juan Bosch fue tan inflexible que ordenó que los locales del Partido Revolucionario Dominicano se convirtieran en escuelas. O sea, Y suprimió de alguna forma la actividad partidaria y proselitista de su propio partido. se distanció Se de, distanció. digamos, de lo que era la base de su propio partido. Eso debe ser un Incluso error político Milagro a Ortiz todas luces. Bosch fue a pedir empleo y él le dijo que no, que esa no era una agencia de empleo. Milagro su sobrina. Wow. Entonces, Juan Bosch era una persona inflexible que no supo, digamos, Vamos a decir si corrido. atraerse el apoyo de su partido, que era la principal fuerza política, que había ganado las elecciones con un alto porcentaje, un Uh, 62%, ¿verdad?, de las votaciones. Y eso, ahí están las causas. Y además hay una fuerza determinante que fueron los militares. Esa estructura militar trujillista todavía estaba intacta. El secretario de la Fuerza Armada era Elvi Viña Román y había una policía muy poderosa, encabezada por el general Belisario Peguero, y todos esos grupos se unieron contra el gobierno de el Bosch. gobierno de Juan Bosch. Entre ellos estaban también Luis Amé Mateo y, por supuesto, Antonio Inver Barrera, que participaron en el golpe de En el golpe Estado. de Estado. Incluso Juan Bosch me extraña que lo tratara de exculpar a ellos, pero Luis Amé Mateo publicó una carta en el Listín Diario, en el periódico El Caribe, diciendo que sí, que él tuvo participación en el golpe de Estado contra Juan Bosch. Y por supuesto la tuvo Antonio Inver Barrera, Que que era sediento con el... O sea, era una persona que tenía una sed de poder increíble en el caso de Inver Barrera. Porque en mis lecturas he podido encontrar, y leyendo uno de sus libros también muy destacado, el de Inver Barrera, justamente, sería héroe o villano. Pues ahí pude encontrar una parte del texto que dice que en el caso de Damián Mateo lo que le interesaba era el dinero. el dinero, sí, Básicamente el dinero, no le interesaba más nada. En cambio, Inver Barrera era deseoso del poder todo el tiempo. todo el Y ellos tiempo. participaron en la trama. Ahora, una pregunta que hay aquí, profesor, y es, siendo el presidente de la República el hombre más informado, yo me pregunto si Juan Bosch no tenía información de esos militares golpistas y de esos grupos económicos que ya de antemano habían preparado un plan, una trama para darle el golpe de Estado. ¿No tenía Juan Bosch Sí, la tenía, información? sí, sí. Tomás Fernández Domínguez se lo había advertido a él ya. Y Juan Bosch no quiso actuar. Solo al final, el 24 de abril, De septiembre. de De septiembre, perdón, porque septiembre. el golpe de Estado fue el 25, me Sí, sí, excusan. claro. Llamó a Fernández Domínguez, que estaba en San Francisco de Macorís, pero ya no había tiempo Y que para era él día de actuar. fiesta. Sí, ya Era no día de había fiesta, todos estaban posibilidad. disgregados. No, no, ya incluso durante varios días Inver Barrera estaba en el Palacio Nacional también. Porque hay que decir que Inver Barrera fue una figura determinante. O sea, una persona con una ansia de poder desde que él participó en el golpe de Estado, en el asesinato de Trujillo. El tipo tenía un poder enorme, una influencia enorme. Incluso el cónsul de los Estados Unidos, John Barlow Martin, Martin. dijo que Inver Barrera y Luis Amé Mateo le habían dado más carpeta que la propia oposición al gobierno de Increíble. Juan Bosch, porque siempre con ellos había que negociar. O sea, cada vez que llegaba un gobierno había que darle posiciones y privilegios Importantes. y prebenda y siempre mantenerle su rango De generales, porque militar, de cabe destacar generales, que ellos claro, no eran sí. militares de No, ya carrera, no no era habían militar de tenido ningún carrera, se lo tipo habían otorgado por su participación en el en asesinato de de Trujillo. Trujillo. Pero tenían una gran influencia. Entonces, todos esos elementos se Confluyeron. combinaron para darle ese golpe de Estado a Juan Bosch. Yo te envié un prólogo que le hizo Frank Moyapón al libro de René Andrés Fortunato Fortunato. sobre la democracia. Y son válidas muchas de las apreciaciones de Frank Moyapón. Yo no sé si tú llegaste a leerlo. Tú no tienes No, tiempo no, porque no sé me que tú dio eres una tiempo. persona muy ocupada. Sí, sí. Pero prometo hacerlo, prometo hacerlo. Pero es un prólogo muy ilustrativo de cómo ocurrió el golpe de Estado y de los detalles y de la actitud de Juan Bosch en ese momento, que no se comportó como un político capaz
de hacer lo de que demandaba el momento y de político, era que sí, negociar de con las negociar, diferentes fuerzas políticas, porque la de política se define como el arte de de hacer- conquistar y y, mantener el y poder. mantener el Lo poder. conquistó, pero No fue capaz de no fue capaz de mantener. mantener el poder. O sea, no fue ¿Qué? capaz de bregar con toda esa fuerza con política que incidía en la sociedad dominicana, que era una sociedad todavía muy conservadora, con una gran influencia del trujillismo, y no se concebía que después de una dictadura de 31 años pudiera venir un régimen liberal como el que trató de De encabezar y encabezar. desarrollar Juan Bosch. ¿Qué hay de cierto en esa tesitura de que Bosch en una ocasión llegó a decir que esa trama o ese complot iba a durar lo que dura una cucaracha en un gallinero? ¿Eso es cierto o se lo han inventado Yo creo que el se lo han populacho, inventado, verdad? se lo han inventado. Desdeñando, o sea, Sí, y sí, sí. dañando la figura de Juan Bosch. Ahora bien, su actitud no demuestra lo contrario, porque tengo entendido que Fernández Domínguez desde junio del 63 le estaba advirtiendo que Sí, sí. Wessing, ¿verdad? En ese momento ya general Elías Wessing estaba encabezando con el grupo del CEFA una trama para darle un golpe de Estado. Aunque Fernández Domínguez a la sazón era director del Centro de Formación y Enseñanza de las Fuerzas Armadas, pero ya tenía conocimiento porque ellos conversaban. Incluso la esposa de Fernández Domínguez, doña Arlet, llegó a decir que Fernández Domínguez y Wessing conversaban en la galería sobre estos temas y Fernández Domínguez trató de disuadirlo, de que no participaran en algo de esa naturaleza, porque al fin y al cabo los militares no estaban para eso, para estar dando golpes de Estado, a menos que fuera necesario, porque Fernández Domínguez sí que participó en un golpe de Estado en una ocasión, cuando Pedro Ramón Rodríguez Echavarría Ah, se sí, hizo sí, con sí. el poder. Ah, sí, sí. Vamos a ver, él le dio un golpe de Estado al Consejo de Sí, Estado sí. dirigido por Balaguer, y entonces Fernández Domínguez llega, le da un contragolpe a él Sí, y lo hace preso. sí, Lo hace sí, que en preso esa y le retorna ocasión, el poder al sector civil, ¿verdad que sí? sí, Así que sí, los militares no están para eso. incluso en esa ocasión, Rodríguez Chavarría bombardeó la fortaleza de Mao porque la fortaleza de Mao no estaba alineada con ese Consejo de Estado o ese Consejo Cívico Militar que había formado Cívico-militar Juan Bosch que había formado. y causó un muerto y destrozó parte de la fortaleza de Mao. Eso fue un 19 de noviembre de 1962, o de 61, perdón. Y todo el mundo, todos los años recuerdan eso, ese hecho Ese tan, hecho tan, tan... vamos a decir, Hay trágico, otro que elemento, consternó, vamos a sí, decir hay así. otro elemento también, otro factor de poder que intervino en el golpe de Estado contra Juan Bosch, que no lo mencionamos, y fue el Departamento de Estado. Sí, Hay que distinguir entre lo que era el presidente Kennedy y lo que es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado se maneja con mucha autonomía y hace cosas que los presidentes de Estados Unidos no se enteran. Entonces, en ese caso, el Departamento de Estado y la CIA también, que se mueve con mucha autonomía, participaron en el golpe de Estado contra Juan Bosch. Y la actitud de los norteamericanos después del golpe de Estado era un retorno a la Constitución, pero sin Juan Bosch. siempre fue así hasta que a Kennedy entonces lo matan. Sí, sí. Porque Kennedy tenía una visión distinta a la que vendría a tener luego Lyndon B. Johnson. Parece que Lyndon B. Johnson estaba más alineado con la idea aquella de la Guerra Fría y de los temas, vamos a decir, geopolíticos y la diada comunismo-capitalismo. Me parece más como que la cosa iba por ahí, porque Kennedy sí que reprochó el golpe de Sí, Estado. lo reprochó y De rompió hecho, relaciones rompió relaciones, con el bueno, triunvirato. Pues digo, relaciones ya no estamos diplomáticas. quedando a otro tema, pero Kennedy rompió relaciones con el triunvirato. Excelente. Y ese triunvirato, de alguna forma, se queda solo. O sea, si no está a la sombrilla, vamos a decir, a la sombra de la administración norteamericana, se queda prácticamente solo. Porque ya no tiene tampoco el apoyo ni de los organismos, ni la OEA, ni nada de eso. Y vamos a decir, ese mismo triunvirato que llega al poder porque son los militares los que le dicen, ustedes son los que van a gobernar al día siguiente, el golpe sería el 26 de Sí, septiembre, tengan el poder, ustedes van a gobernar. Cualquiera piensa que sí, que es así. Pero es que ellos simplemente eran la cara y el poder estaba detrás. claro. Seguía siendo un poder
militarizado o más bien manejado por los militares más influyentes de ese trujillismo rancio que se mantenía en esa época. Yo Em, creo que lo que define el triunvirato son dos conceptos clave. Primero, fue un régimen antidemocrático, despótico y fue un régimen corrupto al grado extremo. Ya estamos entonces en el tema del sí, triunvirato. sí, claro que sí. Ok. Entonces son dos aspectos fundamentales. Primero, disolvieron el Congreso, persiguieron al presidente del Congreso, del Senado, el senador Casanova, destruyeron los locales de los partidos políticos, apresaron a muchísimos dirigentes del PRD, apresaron también a mucha gente de los movimientos populares que se habían formado, y no, y Censuraron no la solo libertad de expresión, la libertad de expresión, por la supuesto, se libertad de mantuvo, asociación. sí, la libertad de expresión se mantuvo, pero mediatizado, o sea que ningún periódico y nadie se atrevía a decir cosas contra el régimen. Y algo importante fue que, como te decía, como acabo de decir, es el tema de la corrupción. Y ese tema es importante. ¿Por qué es importante? Porque causó indignación entre los militares que no se corrompieron. Y es famosa, o fueron famosas las cantinas que había en la policía y en las Fuerzas Armadas. ¿En qué consistían las cantinas? Las famosas cantinas. Yo supongo que los guardias viejos deben conocer lo que fue las cantinas, fueron las cantinas, en que miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, utilizaban los aviones de las Fuerzas Armadas para ir a comprar mercancías al exterior y luego venderlas ellos mismos en la famosa cantina. O sea, Sin haber libre de pagado ningún impuestos, tipo de sin haber pagado impuestos, transporte, sin haber pagado nada. O sea, ese era un negocio muy muy lucrativo para lucrativo. ellos, que se lucraron mucha gente. Y Y seguro que ni siquiera pagaban el combustible que utilizaban esos nada, porque aviones del eso era Estado de la Fuerza Dominicano, ¿verdad? Armada. O sea, habían aviones nuevos de la Fuerza Armada que lo utilizaban para eso. Entonces, ahí eso creó un conflicto con los comerciantes del país, porque los comerciantes sí tenían que pagar impuestos, Y tenían que pagar empleados, pero ellos no pagaban impuestos, no pagaban empleados, no pagaban locales, y vendían electrodomésticos, vendían neveras, televisores, lavadoras, en esa época y podían podían hacer haber lujo de venderlo a un nivel de precio mucho menor inferiores que podían haber para... comerciantes y los demás comerciantes. Y hubo protesta permanente. Pero no solamente vendían ese tipo de cosas, sino también que traían bebidas lujosas, caras, del exterior, de Estados Unidos principalmente, de la Florida, y la vendían y era una competencia con los comerciantes. Y eso creó mucha protesta entre los comerciantes. Los comerciantes de Santiago, por ejemplo, si uno lee los periódicos de la época, se encuentra con muchísima protesta de esos comerciantes porque estaban perdiendo dinero, porque tenían una competencia desleal, Totalmente desleal. totalmente desleal. Entonces ellos protestaban continuamente. Pero un grupo de militares que no se corrompió, que no participó de ese negocio. Y ese grupo de militares, a la larga, se Sería. mantuvo, a lo largo del régimen de triunvirato, se mantuvo haciendo oposición al régimen y criticando eso, y criticando, digamos, de manera velada o no estando de acuerdo O no con, participando, y eso no ya era mucho. participando, claro, no participando en ese tipo de acciones corruptas. Entonces, el triunvirato, los gobernantes, el rey Cabral y los demás miembros del triunvirato se hicieron de la vista gorda con eso. En principio, por ejemplo, hay un hecho también que debe resaltarse. ¿Qué pasó durante el triunvirato? Fue que se produjo la guerrilla de Manolo, Sí, Manaclas, Manacla. Entonces, hubo una renuncia de un miembro del triunvirato. Emilio de los Emilio de los Santos. Santos, cuando le dijeron que había muerto Manolo Tavares, justo preguntó que si había habido enfrentamiento, le dijeron que no. Entonces él mismo plantó su renuncia porque sabía que lo habían fusilado y y él estaba opuesto a Fue que más que se... todo una masacre. Una Claro, masacre. 15 guerrilleros en Manacla, ¿verdad que sí? En la cordillera central, en este caso, en el municipio de San José de las Matas, para ser preciso. sí, sí. Bueno, pues el 21 de diciembre de 1963, Tres. eh, lamentablemente estos chicos, cuando se alzan en armas para
propugnar por el retorno a la constitucionalidad, y también decían ellos que querían que Bosch retornara al poder, no podían competir con un gobierno que estaba armado hasta los dientes para un grupo minúsculo de guerrilleros. Me parece que a lo sumo llegaban a 27, como muchos, Pero ya al final ellos y estaban muertos del desmoralizados, hambre, desnutridos, cansados, cansados, enfermos algunos. agotados. Salieron con bandera blanca y Sí, se aún así los rindieron fusilaron, sí. porque, si mal no recuerdo también, uno de los triunviros decía por la radio que se rindieran, que le iban a preservar la vida. Y hacen todo lo contrario, lo que genera realmente la indignación de Emilio de los Santos, y por eso es que el Él renuncia, sí. Él renuncia, 23 de sí. diciembre renuncia y dice cuáles son las razones de su Sí, renuncia. sí, Dice, sí. yo no vine a Fue esto. una posición muy digna. Muy digna. Pero hay que decir que había muchos maeños con Manolo. Sí. Estaba Joséito Crespo, por ejemplo. Estaba Manuel de Sufondel Piculín. Ajá. Estaba Manuel de los Reyes, Manuel de sus Reyes, Reyito. Y estaba también Pitifia Reyes. Y ellos lograron sobrevivir porque le pidieron permiso a Manolo para que Manolo le permitiera retirarse. Por aquí salieron a Santiago Rodríguez. Y en el caso, por ejemplo, de Piculín, lo asesinaron y el doctor Rodríguez, fundador de la clínica Rodríguez Colón de Mao, tuvo que ir a buscar su cadáver allá a las Manaclas, porque él era tío era pariente, eran primo hermano, eran parientes cercanos y él tuvo que ir allá a las Manaclas a retirar A su levantar el cadáver. cadáver. Pero había un grupo de maeños, no solamente en ese frente, porque también en el frente del Limón estaba Sí. Anulfo Reyes y estaba Rafita Crespo. Y en otro frente estaba Moncho y Valerio también, o sea que había un grupo muy Muy importante de importante de maeños en maíz. esa guerrilla. A pesar de que Mao era un pueblo pequeño, Tenía trascendencia nacional no, había un fervor, había una gran adhesión de los jóvenes al de los 14 de jóvenes al junio. 14. Pero bueno, ese Porque es un paréntesis dentro de lo que es el el triunvirato, porque triunvirato, hay claro. otra cosa más fuerte del triunvirato que tenemos que agotar. Sí, sí, y aunque la agenda va un poco larga, pero estamos aquí para esto. Cuando Emilio de los Santos renuncia, ahí es que entra en lleno el que era ministro de Relaciones Exteriores, sería Donald Rey Cabral, que ya Sí, toma la sí, batuta, vamos a decirlo así, sí. del triunvirato. Que participó en, el asesinato, en el complot contra Trujillo. A ese dato no lo tenía, ¿no? Sí, Era sí, un él dato muy participó. importante. Sí. Este señor, Donald Rey Cabral, va a gobernar, va a manejar un triunvirato y lo va a hacer como le dé la gana. O sea, no le va a importar nada, tomando en cuenta que no tiene un Congreso que le pueda suprimir nada, va a dictar, o sea, no hace otra cosa que dictar. Yo lo que veo a partir de ahí, y decía atrás de cámara, ¿verdad, profesor? Que más que un gobierno ilegítimo, por la forma en la que toman el poder, yo lo veo realmente como una tiranía con todas sus características. Lo veo Bueno, no así. asesinaron gente, por eso quizás no podemos llamar la tiranía. Pero hay varios factores que se deben analizar. Eh, Uno de ellos es el tema de cuáles fueron los grupos sociales que enfrentaron al triunvirato. Hay que destacar, por ejemplo, algo, El MPD, no, los grupos que los grupos enfrentaron, sociales. los grupos que enfrentaron, las fuerzas sociales fueron las mujeres, en primer Ah, sí, lugar, sí, sí, claro. los estudiantes y los choferes. Los choferes hicieron una huelga terrible contra el triunvirato. Y Ricabral tuvo que negociar con ellos. O sea, esa huelga puso en jaque el gobierno de triunvirato. Porque el gobierno de triunvirato era un gobierno que no tenía legitimidad, es decir, no tenía una fuerza política que los respaldara, no tenía un partido político que los respaldara. Fíjate que eran figuras que detrás de sí no tienen un partido político. No lo tenía Tapia Espinal, no lo tenía Emilio de los Santos y tampoco lo tenía Tavares Espaillá. O sea, eran, digamos, personalidades que estaban ahí, pero no tenían legitimidad, no tenían una fuerza social Y de entonces respaldo. los partidos que sí le apoyaban empiezan a retirarse también. Como está el de la Unión Cívica, se termina retirando con el Claro. incidente de Tapia, de Espaillat. Y la Alianza Socialdemócrata también También. de Juan Isidro Jiménez Grullón se retiran. Y el de el doctor Cuascú, Julio Orne Julio Ornes Cuascú, Julio Orne se Coquí, que retira eran también. intelectuales, que eran partiditos, Ujú. no eran partidos fuertes.
Pero al fin y al cabo hacían algún tipo de roncha o querían más o menos en principio legitimar el Bueno, golpe, podían pero tener luego, quizás algún poder mediático, pero no no un tenían poder una base, real. no tenían una base en términos fácticos, no tenían No, un, no, 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 no. como si lo tenía el Como PRD, lo tenía el PRD así también, que sí. era el único partido de masa en ese momento. Quizá Entonces, habían otros, pero sí, habían dos líderes que estaban gravitando en la fuerza, como opositores, que no se veían, eran Juan Bosch y Balaguer. Juan Bosch se mantenía en Puerto Rico, arengando desde allá, haciéndolo sí, a través de la radio, haciendo discursos. discurso y eso, pero Juan Bosch tuvo algo importante que hay que señalarlo y es que se oponía al retorno del poder con elecciones. Juan Bosch dijo siempre, ¿Quién era el es un presidente? mérito indiscutible, no. Él dijo siempre que el triunvirato debe ser derrocado con una revolución y se mantuvo firme en eso. Incluso hubo sectores dentro del PRD que intentaron negociar con el triunvirato, o sea, buscar una salida negociada y Juan Bosch se oponía. Entre ellos estaba Casimiro Castro y Maynadi Reina de Santiago. Y Juan Bosch se oponía. Juan Bosch decía lo que procedía era derrocar al triunvirato, pero por medio de una De revolución. una revolución. Y al final, Juan Bosch tuvo razón, porque sin una revolución no hubieran tomado el triunvirato. Ahora bien, aparte de esas fuerzas, estaba también Joaquín Balaguer, que propugnaba por retornar al país. Al final lo logra. Lo logra No en no en el en el triunvirato, triunvirato, no, sino no. ya posterior a la revolución. En O sea, en el momento de la el momento de la revolución. revolución, sí. Sí, Llegó porque al país, a lo mejor tú has leído eso en el libro que yo escribí sí, sí, sobre Antonio B. Barrera. sí. Dijo que su mamá estaba enferma. Que fue Parece que un fue ardid, fue una estrategia. sí, para él venir al país, porque él se quedó, desafió a, a Inver Barrera, lo desafió, le dijo que si era preciso se iba a vivir para la zona constitucionalista, lo A desafió, la zona, ¿verdad? claro, claro. Y se mantuvo en el poder por encima de todo, Sí, ¿verdad? porque en No. ese momento manejaba el gobierno ya, el gobierno de reconstrucción nacional, Sí, presidido por Inver ya Barrera, pasamos ya a otro tema, vamos a nos quedarnos fuimos con el muy lejos. triunvirato, sí, Hay que vamos a volver. quedarnos con el triunvirato, pero estoy diciendo que esos dos personajes gravitaban en lo que era el escenario político dominicano, de ese momento del gobierno de triunvirato. Entonces, aparte de los grupos que te he mencionado, los choferes, los estudiantes, las mujeres, los grupos profesionales también hicieron una gran presión y se oponían también al triunvirato lo que eran la burguesía de Santiago, los grupos comerciantes y la burguesía de Santiago. Entonces, el triunvirato en principio tenía una gran crisis económica y uno de los mayores esfuerzos que hicieron fue apoderarse de las empresas que había legado Trujillo, que luego se formó lo que se llama Acorde, pero que Sí. es un grupo empresarial, digamos, un Corporación, conglomerado una de corporación empresarial, empresas sí. importantísimas, y ellos trataron de apoderarse de esas empresas y no lo lograron. Juan Bosch lo denunció constantemente. Si ellos hubieran logrado eso, probablemente no le dan un golpe de Estado, porque tenían mucho poder económico, hubieran tenido mucho poder económico. Sin embargo, al frente de ella se mantuvo el poeta Héctor Inchausti y Cabral y no pudieron apoderarse completamente de ese grupo de empresas que era muy importante. Al final, bueno, hay otro aspecto que debe mencionarse y es que se combinaron una serie de factores económicos, descenso de las exportaciones, de los precios de los principales productos de exportación, había más importación que ¿Qué exportación? exportación, hubo también un descenso de otros productos agrícolas, de café, cacao, tabaco, que también hubo una disminución de los precios, eso afectó también al régimen. Eh, y otro elemento importante, y es el siguiente, Rick Cabral trató de mantenerse en el poder De manera indefinida. sin contar con un respaldo político de ningún grupo. Y ese es un factor importante porque si él hubiera contado con un partido político también el triunvirato se hubiera prolongado, pero él no contaba con respaldo político. Y ya al final, lo que detonó la crisis del movimiento del gobierno de triunvirato fue el factor militar.
o sea, donde se comenzó a cocinar, donde se comenzó a cuajar, digamos, un golpe contra el triunvirato, comenzó dentro de las Fuerzas Armadas. Se formaron varios clanes militares. Estaba, por ejemplo, el llamado clan de San Cristóbal. Que ese era Estaba presidido por Aníbal Seijas. Sidney Barcella, Sí. que abogaba por el retorno de Balaguer al poder. Estaba también el movimiento Enriquillo, Que ese era el fundado por Tomás Rafael Tomás. Fernández Domínguez, sí, Sí, al cual se le unió después otro grupo llamado La Bomba. de ese no había Sí, escuchado. sí, se formó otro grupo llamado La Bomba. Y estaba también el clan del 30 de mayo, que encabezaba Antonio Inver Barrera. Mm. O sea, eran varios grupos eh, que estaban tratando de, o sea, grupos formados cuyo objetivo era derrocar al triunvirato. Sí, Entonces, el grupo que tuvo mayor fuerza, mayor agilidad, mayor capacidad militar, fue el grupo precisamente que había fundado Rafael Fernández Domínguez, sí. que al darse cuenta la cúpula militar de las acciones que estaba desarrollando, lo Lo enviaron a mandaron. Chile. Fue un tipo de exilio diplomático, vamos a decirlo Sí, sí, así. vamos a sacar a Vete a este hombre de aquí, estudiar. sí, ven a Pero estudiar lo para hicieron allá. en dos ocasiones. Ellos lo hicieron en dos ocasiones. A ver, me corregirá usted que es el experto. Cuando estaba el gobierno de Juan Bosch, lo mandaron por toda Latinoamérica o Sudamérica. Sí, Lo sí, mandaron a hacer cursos, a visitar a todas las escuelas de formaciones militares. Eso fue más o menos en sí, junio, por sí, ahí. sí. Y ya luego, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch y está el gobierno del triunvirato, hay que salir del hombre otra vez y lo mandan al exterior para neutralizarlo. Yo Claro, creo que es una claro. práctica constante de muchos de los políticos que para neutralizar a algún tipo de enemigo lo mandan al exterior, lo mandan a un... Bueno, vete como agregado militar a tal parte, vete como embajador, vete como cónsul en tal parte. Pero a veces hay prácticas políticas que van en su propia contra, porque hay algunos aforismos que dicen que si tú tienes un enemigo, tenlo cerca para que puedas vigilar cuáles son sus acciones, cuáles son sus conductas, por dónde viene, qué va a hacer. No lo mandes al exterior. Fernández Domínguez, estando en el exterior, eso no impidió que la facción de militares pro constitución, ¿verdad? Y el regreso de Juan Bosch pudiera accionar. Y al final fue lo que hicieron. Ahora, cuando llegado ese momento, que yo sé que usted lo va a explicar, cuando cae ya el triunvirato, cuáles son esas condiciones que terminaron de dinamitar el triunvirato y prepararon ya los cimientos para la revolución de abril, sé que usted lo va a poder explicar en su momento. Entonces, ¿qué pasó ahí, profesor? Ya al final con Cabral, o sea, con Rey Cabral, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el régimen se desgastó por la crisis económica, por la incapacidad de ellos para apoderarse de las empresas del Estado, que hubiera sido algo muy perjudicial Pernicioso, para el sí. país, ¿verdad? Eh, y también el hecho de que se formaran esos grupos, esos movimientos militares, esos movimientos al interior de las Fuerzas Armadas, eso quebró la unidad de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas estaban grupos militares muy poderosos como Wessing, que encabezaba el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el Sí. llamado CEFA, Cefa. donde estaban los tanques de guerra y donde estaba la artillería pesada Y los aviones también que había traído Ramfis en y su los momento. aviones también, sí, o sea, y en los grupos del movimiento Enriquillo, el movimiento creció, tiene gente con mucha determinación, gente seria, como el coronel Peña Taveras. eh, y hay que decir que en este momento en que explota la revolución, los grupos de izquierda no tenían confianza en ese movimiento. Pensaban que ese era un movimiento de derecha, que no tenía fuerza, que no tenía posibilidades de triunfar. Y en general los grupos de derecha, los grupos de izquierda despreciaron ese movimiento inicial de los militares. Pero los militares se mantuvieron firmes, los militares progresistas se mantuvieron firmes
apresaron a la cúpula militar, los principales dirigentes militares, se apoderaron del campamento 16 de agosto, donde también había una gran Concentración tanto concentración de de armas y armas y de de municiones, hombres. todo eso, y hombres. eh, y a partir de ahí, digamos, el poder de la Fuerza Armada quedó dividido, quedó menguado. Grupos militares de ultraderecha también intentaron negociar con ellos, pero ellos se negaron. Había una personalidad, el coronel Hernando Ramírez, que su nombre era un hombre con una integridad moral a toda prueba, se resistió a esos ofrecimientos porque estaba muy compenetrado con los ideales del movimiento Enriquillo de Fernández Domínguez. Y al final, entonces, bueno, el gobierno de Triunvirato contó con el respaldo de Wessing. Y Wessing, eh, después que hubo, que los grupos del movimiento se apoderaron del Palacio Nacional, Wessing bombardeó el palacio, respaldó completamente al gobierno de Triunvirato, sin éxito, pero lo respaldó. ¿Hasta qué punto lo estuvo respaldando? Porque luego ya Wessing va a atacar a los demás militares, va a llamar incluso él y otros militares más del CEFA, van a pedir la intervención norteamericana. La guerra va a dejar de ser Sí, una pero eso guerra fue sectaria. después, porque los militares entonces hicieron algo inédito en la República Dominicana, y es que entregaron armas a la población. Eso no se había visto en la historia de la República Dominicana, o sea, que el ejército o las Fuerzas Armadas entregaran armas al Al pueblo. pueblo. Entonces el pueblo se armó y se constituyó una forma de organización inédita también en el país, que fueron los comandos. Sí. Entonces, en Santo Domingo, de cada pueblo del país había comandos. Además, había un comando bastante amplio, que lo presidieron el profesor Sergio Peña y Evelio Martínez. Eran los líderes políticos y militares. Y estaba en un comando muy fuerte. Incluso un tío mío estaba en ese comando y le volaron parte de la mano una granada que la dejó Ah, sin saber si muy, sabe manipularla. sin saber, le voló una mano, casi una Ah, mano entera, qué le quedaron pena. como 2 dedos nada más. Pues bien, esa forma de organización no se conocía en el mundo, los comandos. Y el hecho militar más importante dentro de la guerra, dentro de la Revolución de Abril, fue la batalla del Puente El Duarte. puente de Duarte, así que ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo actuar las fuerzas de Wessing? ¿Por qué no pudo aplastar el movimiento revolucionario? Porque los tanques de guerra se desplazan a una velocidad muy lenta. Entonces, cuando llegaron al puente, ya lo ya, estaban esperando, y estaba bloqueado el puente. el puente estaba bloqueado y los tanques no podían avanzar. Porque un tanque se mueve, no tiene esa agilidad como un camión que se mueve. Entonces, Sí. en ese momento se dio la gran batalla. Y el líder de esa batalla fue alguien que se integró, digamos, no del principio al movimiento Tarde, Enriquillo, vamos a decirlo que tarde, que tardía, que sería fue el el coronel de coronel, Abril, sí, sí, Camaño de Camaño Añoya, Deño. Francisco Camaño de Añó, se Hay una, integró, pero él fue el líder, comandó militarmente esa batalla, y ahí participó el pueblo en esa batalla. O sea, el pueblo fue en armas, el pueblo en armas, que fue la gran batalla fue que se épica, dio. Sí, esa fue la gran batalla. porque en un momento le dicen a Camaño, también, usted como historiador confirmará si eso es cierto o no, pero le dicen a Camaño, la población le dice, ¿dónde están las armas? Para que le den armas. Y Camaño le dice que las armas las tiene el enemigo, que hay que quitárselas. A ver si eso es cierto o no. No, pues ya el pueblo tenía armas, ya se habían Una entregado parte de armas. una Sí, fracción del una parte de pueblo. la población Sí, del sí. pueblo, gran parte del pueblo entregaron armas. La población quedó armada en esa época, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que decir que en esa batalla del Puente Duarte, un señor de Mao que era tractorista estaba ahí y sin haberle puesto la mano nunca a un tanque de guerra, se montó en él y desempeñó un gran papel, disparándole
a los A los tanques tanques que de los venían del adversarios. CEFA, a los tanques que El venían de Cefa, San sí. Isidro, que habían cruzado el puente Duarte. Sí, sí. Increíble, ¿eh? Él nunca le había puesto la mano a un tractor, Ah, a bueno, un a tanque un de tanque gas, de pero guerra. era Pero tractorista y parece sabía que cómo se manipulaba y logró, un vehículo pesado como sí, ese. sí, sí, logró con éxito eso. Pero bueno, eso es un detalle muy particular. Sí, sí. Lo importante es que la guerra de abril, en principio, los constitucionalistas tenían vencido a las fuerzas de la ultraderecha. Sí. ¿Qué los salvó a ellos? La intervención norteamericana. Porque ellos hicieron, eso fue algo formal. Los norteamericanos, desde que estalló la revolución, se pusieron Alertas. en alerta, con el temor siempre de que aquí Del podía avance formarse, comunista. de que aquí formarse un régimen comunista. Y un pretexto fue que designaran a Bartolomé Benoit para que hiciera un llamado a que ellos intervinieran en la República y salvaran las propiedades y vida de los norteamericanos. Que pusieron a Benoit realmente a decir eso, pero detrás de eso Sí, sí. debía estar Wessing, debía estar Inver Claro, Barrera, claro, claro que que siempre sí. estuvo muy conectado Sí, al pero era un Departamento de pretexto Estado. formal, ¿tú entiendes? Sí, Entonces sí, enviaron una claro. cantidad enorme de marines, de 42 marines. Eso era, la capital yo creo que debió tener en ese momento alrededor de 100.000 habitantes. Entonces 42 40.000 marinos marinos. es una cifra Eh, exagerada. O sea, llegó la espeluznante. Sí. 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos y realmente Muchas bajas y estragos, estragos. causaron mucho Sí, estrago. sí. Ellos dividieron la ciudad en dos, la zona Sí. condicionalista y otra zona donde estaban la Fuerza Interamericana de Paz y los militares. Que la Fuerza Entonces, Interamericana de Paz no serían también disfrazados de alguna forma, pero claro, eran claro, militares norteamericanos claro, sí, eran y mayormente muy militares, pocos sí, de muy poco de Brasil y de Brasil, otra sí, parte sí, de Honduras y de algunos Sí, sí, países. uno o dos, O sea, pero fue el resto eran una, norteamericanos, todos. O sea, era eh, vamos a decir, una cortina de humo para para legitimar, legitimarlo todo. sí. Profesor, en ese contexto, ¿qué pasó ya con el triunvirato? ¿Se esfumó de paro el triunvirato? No, yo ¿Dónde fue a verdad parar? estaba destituido hace Totalmente tiempo. destituido. ¿Quiénes gobernaban ya aquí? Se eligió a Molina Morillo como presidente. Duró poco tiempo, cogió miedo. Cualquiera. Cualquiera que no tenga Eh, hay que decir que, en principio, quien llamó al pueblo a rebelarse por Radio y Televisión Dominicana fue el doctor José Francisco Peña Peña Gómez. Gómez, sí. Sí, ese fue el que hizo el llamado. Lo apresaron luego Se y exilió después en una de las embajadas. sí, sí, se exilió. Pero fue una voz valerosa que llamó al pueblo a tirarse a las calles. Déjame decirte que de todos los pueblos se fueron para la capital a pelear. Que no es como se dice o como se ha querido pintar, que la Revolución de Abril se resumió o más bien se decidió básicamente en Santo Domingo. Sí, No, en Santo no. Domingo, pero Pero estaban gente de entonces todos los pueblos. confluyeron gente de todos los pueblos. Allí fueron a parar prácticamente todos. Sí, de que fue un comando grandísimo allá De Santiago, por Santiago, de Montecristi, de Santiago Rodríguez, de todas partes fueron, de Puerto una gesta, Plata. Incluso se intentó hacer un levantamiento armado en San Francisco de Macorís que fracasó. lo sofocaron. Pero el movimiento constitucionalista tuvieron que transarse, llegar a un entendido para poder terminar la guerra. Fue un proceso bastante largo, complejo. Se propusieron muchos nombres. Bueno, los norteamericanos, como ya he explicado en mi libro sobre Antonio de Barrera, establecieron un gobierno de reconstrucción nacional. Encabezado por Inver Barrera, Antonio Enver Barrera, un gobierno que desarrolló entonces la llamada Operación Limpieza en la capital. que fue más o menos un genocidio, profesor. Sí, sí, Eso, en lo que es ah, hoy en la Hacienda Estrella, en Villamella, asesinaron cientos de que se han personas, encontrado cadáveres ahí. destruyeron hogares, destruyeron casas, la gente tuvo que salir huyendo, eh, apresaron también cientos de gente, tenían una especie de campo de concentración con cientos de personas ahí presas que solamente porque tenían simpatía con los constitucionalistas. Y fue realmente un gobierno, digamos, muy negativo,
un gobierno Un gobierno criminal, 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 profesor, un gobierno gobierno criminal. criminal. Yo no lo quería decir tan cruel, pero fue un Pero gobierno yo le voy a criminal. decir, Fue un gobierno criminal realmente sí, lo que hicieron ellos. Y lo peor de todo es que después que los norteamericanos establecen un gobierno provisional llamado Reconstrucción Nacional, Antonio Inver Barrera dijo que los norteamericanos estaban eh, interviniendo en la política criolla, en la política de la República Dominicana, cuando trataron a él de decirle, mire, ya tu periodo de tiempo terminó, necesitamos una transición hacia otro gobierno. Pero él se resistió, puso todos los pretextos, rechazó a todas las propuestas, rechazó, por ejemplo, que fuera designado Antonio Guzmán, rechazó eh, todo lo que se le proponía, él lo rechazaba. porque su intención era perpetuarse en el poder. Profesor, Rechazó a García Godoy, lo también rechazaba. Incluso después de que García Godoy fue, digamos, electo por los Héctor García grupos, Godoy. él lanzó un movimiento para derrocar a García Godoy porque García Godoy era muy complaciente con los comunistas, que fue uno de los argumentos que se utilizó también para Para la derrocar a Juan operación, Bosch, para para derrocar derrocar a a Juan Juan Bosch, Bosch, que era complaciente con los comunistas. siempre con esa idea de que el comunismo era malo, de que el comunismo era rechazado por los norteamericanos, que el comunismo iba a destruir toda la economía. Lo que hubo aquí fue un manejo retórico de las ideologías para cumplir verdaderamente sus propias necesidades y satisfacciones y apetencias personales. Que eso fue todo lo que se vio en el caso de Don Enrique Cabral, en el caso de Inver Barrera, en el caso de Luis Amián Mathieu, en el caso de muchos otros líderes que estaban ahí, líderes de una facción u otra, que estaban ahí disputándose ese vacío de poder que se generó a la caída de Rafael Leónidas Trujillo Brillas. Lo grande es que Juan Bosch no conocía el marxismo ni conocía el No, para comunismo. nada, para nada. Hay que señalar, yo creo que lo digo en el libro sobre el triunvirato, que Juan Bosch publicó un libro que se llama Crisis de la Democracia en América, que antes de llegar al país, el libro, se habían vendido todas las Se ediciones. agotaron todas. Y en Santo Domingo se vendían en las calles a sobreprecio y es uno de los libros más leídos en el país en ese momento. Fue un boom, realmente. Yo lo vine a leer tarde ya el libro, pero me Pero lo lo leí, leyó. ¿verdad? Que es lo importante. Sí, me lo leí. Profesor, hemos llegado al final de esta parte de nuestra entrevista y encuentro, ¿verdad? En una próxima ocasión ya estaríamos hablando en lleno de la Revolución de Abril, de esos momentos épicos. Ah, sí, hay muchos detalles. Vamos a ver todos esos detalles y vamos a hablar de Inver Barrera y a su libro también. En esta ocasión sí que nos hemos enriquecido bastante con sus opiniones y yo sí que hice la tarea también, me leí su libro del Triunvirato, ¿verdad que sí? De Ah, sí. 1963 a Sí, duró 1967. 19 meses. 19 meses, así como Hay que nada. decir también que ese libro se incluyó en una guía para el conocimiento de la historia dominicana que publicó la Academia Dominicana de la Historia. O sea que el libro ha tenido... Porque de ese periodo no se había escrito nada. Era una página, vamos a decir, Y además el libro obtuvo el Premio Nacional de Historia José que ha, Gabriel García. que ha sido un libro bastante exitoso. Sí, ya se agotó. Por lo cual recomiendo a todos que lo lean, que traten de buscarlo, no sé cómo. Ya El se mío yo no lo agotó. presto. Nada, Ah, bueno. profesor. Un placer y nos vemos en la próxima, profesor. Muy bien, gracias.